Hola a todos y bienvenidos a esta serie de entrevistas con profesionales mexicanos destacados en Alemania. El día de hoy tenemos con nosotros a Weston Hankins. Weston es cofundador de Wunderagent.com y él es anterior CTO o líder técnico de Couchsurfing, que es un sitio que varios de nosotros ya bien conocemos. Él es ingeniero en sistemas, es originario de Guadalajara y tiene ya 6 años en total en Alemania. Weston, bienvenido. Muchas gracias. Weston, platícanos por favor de tu experiencia previo a venir a Alemania. Pues crecí en Guadalajara y estudié técnico en electrónica y de ahí entré al ITESO. En el ITESO estudié ingeniería en sistemas y me dieron la oportunidad de estudiar un año en el extranjero en Alemania. En un pueblo muy pequeño, siempre me preguntan los alemanes, ¿por qué llegaste a Ulm? Y para mí era Alemania, no importaba dónde. Sí. Y llegué a Ulm y eso cambió mi vida. ¿Y cómo se dio ese cambio de Ulm? ¿Por qué fue tan significativo tu estancia en Ulm? Yo creo que fueron muchas cosas. Vivir solo, eso ya es importante en sí. Y tener que aprender un idioma, una cultura distinta, hacer amigos nuevos en un lugar completamente diferente. Para alguien que estudia algo técnico, Alemania es un país buenísimo, los laboratorios están muy bien equipados, teníamos todo tipo de robots. Me tocó trabajar con un robot que Bosch le había regalado a la universidad y la universidad encontró mexicanos para que lo arreglaran. Entonces yo y un compañero del ITESO trabajamos en este robot de $500,000 que no sé cómo imaginárselo, era como una mesa de estas parado sobre un riel de ferrocarril y con un brazo gigantesco del tamaño de una persona y toda la cosa se movía de un lado para otro y a nosotros nos tocó arreglarlo. Se les había perdido el software que lo controlaba y teníamos que encontrarlo, teníamos que hacerlo nosotros. Sí. Y fue un momento especial en mi vida por todas estas cosas que se juntaron, pero también porque me tocó jugar un poco al Dr. Frankenstein con esta máquina que realmente no funcionaba y hacer algo para que volviera a la vida. Claro. En el momento en el que volvió a la vida, el brazo empezó a girar como loco y subió y rompió parte del techo y casi nos quitaban el robot, pero logramos convencer a que la universidad nos dejara el robot con unos seguros que le pusieron ahí, unos láseres todo alrededor. Si se salía de los láseres, le quitaba el poder. Sí. Y eso. Entonces esa experiencia fue única. Suena, todavía que la recuerdo, suena única. Claro. Entonces ahí cambió mi vida completamente. Oye, y esa experiencia después de estos robots voladores, ¿no? Y nada más, ¿cómo se tradujo al final en Weston viniendo a Alemania y ya instalándose en Alemania? Se me abrió una oportunidad de tener unas prácticas en Daimler, porque el profesor de la universidad le gustó el trabajo que hice y aquí la gente es muy agradecida y muy simpática en general. Entonces me conectó con amigos de él en Daimler y tuve la oportunidad de trabajar en el centro de investigación que tiene en Ulm, en realidad virtual y sistemas aumentados y realidad aumentada. Y de ahí, usando esa oportunidad o esa experiencia, empecé a aplicar a diferentes lugares que me interesaban. Por ejemplo, dije, ¿qué es lo más interesante en el mundo? Microsoft. ¿Quién hace un producto técnico que impacta a la mayoría de la gente? Windows, pensé. En ese tiempo no era popular todavía Microsoft. Entonces luego fui a trabajar a Estados Unidos, y estuve trabajando en Redmond con Microsoft y luego regresé a trabajar en cosas técnicas en Pfaffenhofen con contactos que había tenido de la universidad aquí también. Y cambió mi vida, dio muchas vueltas después de eso. Y decidí que iba a ir a la India a ser maestro de inglés en las mañanas y ayudar a construir techos en las tardes. Y ese era mi plan. Y en el camino a India, el plan era tener una motocicleta, manejar por toda Europa y llegar a la India y vivir 2 años ahí. Y en este camino conocí al fundador de Couchsurfing, Casey, en Holanda. Y empezamos a hablar sobre el proyecto que podría cambiar el mundo y entendimiento intercultural. Y como que yo estaba en la línea, que sí, que no. Y acabé añadiéndome al proyecto como líder técnico, tercera persona en el equipo. Y de ahí fueron 5 años de mi vida viajando por todo el mundo y creando Couchsurfing. Oye, pero entonces, nunca completaste ese viaje hasta India. No, todavía no he llegado a la India, ¿no? Ya viajé más de 50 países y he vivido en 9, pero no he llegado a la India todavía. Ok. ¿Y esa experiencia con Couchsurfing, cómo te trajo a Alemania? ¿O fue eso una de tus motivaciones para venir acá? Híjole, pues lo admito. Al final llegué a Alemania por una chica.
Ok. A Berlín. Una chica de Suiza con la que estuve un tiempo, pero luego se regresó ya a Suiza. Y yo me quedé en Berlín. Berlín es un poco como Alemania, pero al mismo tiempo no es como Alemania. Es una ciudad muy, muy cosmopolita, con gente de todo el mundo. Y me encantó. Me encantó. Ya empecé a trabajar aquí en una empresa que se llama Nine Flats, que es como Airbnb, pero en Europa. Y se me empezaron a abrir oportunidades en el mundo de emprendimiento aquí, en Berlín, con la gente que estaba conociendo. Sí. Y acabé empezando una empresa aquí y ahora ya estoy bien asentado. Claro. Oye, y platícanos, digo, de estos proyectos que has hecho ya estando aquí en Berlín. Digo, entiendo ahorita que estás justamente en este proceso de Wunder Agent. ¿Pudieras platicarnos un poco más de ese proyecto que estás desarrollando? Sí, Wunder Agent es mi tercera empresa, aquí basada en Berlín. Tengo 2 socios alemanes, que se me hace algo muy importante cuando uno está en el mercado local. Y lo que estamos haciendo es un negocio del agente inmobiliario. Acaban de cambiar la ley. En enero pasó el Parlamento alemán una ley que se llama el Bestellerprinzip, que significa que a partir del 1 de junio, la semana pasada, la comisión para las casas que se rentan no va a ser pagada por la persona que está rentando, pero por el dueño de la casa o la agencia inmobiliaria que está manejando la casa. Y esto voltea el mercado de rentas de inmobiliarias, lo pone de cabeza completamente, porque los dueños tienen que empezar a considerar cuánto me cuesta realmente, y en promedio son 2.300 euros para rentar la casa, y a quién se lo voy a pagar. Y nosotros, el sistema de agente inmobiliario no ha cambiado en los últimos 40 años, se maneja exactamente de la misma manera. Y yo, como una persona técnica, junto con mi equipo que tiene mucha experiencia en agencias inmobiliarias, lo que estamos haciendo es automatizando todo lo que se puede automatizar. Hay mucha parte del negocio que requiere gente, requiere un contacto personal con gente. Entonces nos asociamos con alrededor de 800 personas en todo el país para poder proveer esa parte, y todo lo demás lo automatizamos con computadoras. Entonces podemos ofrecer el mismo servicio por 30 a 35% del costo. ¿Eso estás visualizándolo como un proyecto que se va a desarrollar no solamente en Alemania, sino que incluso se puede expandir a nivel mundial, o estás considerándolo más como una solución hacia el mercado local? El mercado de la inmobiliaria es muy local, siempre. La visión que tenemos es en los próximos 2 años estar en toda Europa, sí. Pero un mercado local a la vez, porque son muy diferentes en su manera esta es la conexión personal, la relación personal entre la gente es muy fuerte. Ya he estado ahí durante tantos años que es muy difícil llegar con un website y cambiarlo. Además de que tenemos que tener gente físicamente en todos estos lugares. Así que empezamos con Alemania. Empezamos a programar en diciembre, enero de este año. Y ahorita ya tenemos 13 personas en el equipo. Pensamos duplicarlo en los próximos 6 meses. Y va bien, va bastante bien. Mucho trabajo, me mantienen trabajando sábado y domingo. Y hay mucho que hacer. ¿Cómo, por ejemplo, pues toda esta experiencia que has recabado en el mundo de las startups te ha permitido tener una contribución, una conexión con México? Yo paso todos los años 2 meses en México. Se los prometí a mi madre. Y aprovecho para escaparme del invierno acá. Entonces eso es algo muy importante para mí, de siempre. Y aquí participo en diferentes aceleradoras, incubadoras en Berlín, y en la red de talentos también, con gusto, para conocer otra gente que tiene intereses comunes conmigo. Una, porque aprendo mucho de ellos y esa parte me encanta, y otra porque puedo apoyarlos con dudas o preguntas que surjan, y conectarlos con otra gente que yo sé que está buscando a gente como ellos. Entonces, en ese sentido, me ha permitido tener pláticas donde me puedo parar, compartir parte de la experiencia. La primera empresa que tuve aquí no me funcionó. Teníamos 680,000 euros de diferentes fondos de inversión aquí, y estábamos bien respaldados, pero no funcionó y tuvimos que cerrar. Entonces ahí tengo muchas historias que contar, y puedo compartir los logros, los fracasos ahí abiertamente con la gente, y que aprendan de cosas que me pasaron a mí, antes de que les pasen a ellos también. Entonces ahí pues me gustaría pensar que puede inspirar a gente a pensar que sí se puede, porque es un ejemplo de que sí se puede.
y también ayudarlos a que se pueda, ¿no? Weston, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes que nos ven y que nos siguen en esta serie de entrevistas. Los invitamos a ver otros videos que forman parte de esta colección y los invitamos sobre todo a compartir estos videos con otros mexicanos que puedan inspirarse y que puedan sobre todo ayudarnos a fomentar esta relación entre México y Alemania. Muchas gracias.